Bien, ahí tienen ustedes. Así está Times Square en la Gran Manzana a esta hora por la mañana. Y mucha gente dice que el tema de las redadas ha hecho que ahora Times Square no sea tan concurrido. De cualquier manera, son las 7:54 de la mañana, hora de nuestra primera emisión. Y a esta hora, así está Times Square en la ciudad de Nueva York, a esta hora por la mañana. Bien, y de Times Square nos vamos a Caracas, porque ya está listo nuestro equipo de la corresponsalía con Héctor Luis Caldera a la cabeza y su agenda informativa. Ya lo tienen ustedes en pantalla de TVB. Hoy, viernes 31 de este mes de enero, terminando el primer mes del año y con una agenda muy cargada. Héctor, buenos días. Sí, es Carlos, y bueno, podemos resumir este mes de enero y podemos decir que la característica principal, Carlos, ha sido las denuncias de presos políticos, sobre todo las madres y toda esta lucha que de una u otra forma ha sido heroica y bueno, hemos podido narrar y reseñar. Ayer fue muy emotivo, para decirlo de alguna forma, lo que vimos en la Universidad Central de Venezuela, el despliegue de esa pancarta, Carlos, y parte de eso resume este trabajo realizado desde acá, desde nuestra corresponsalía. Escuchemos. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela nuevamente exigieron la libertad de los presos políticos en el país. Recordaron que son 1.600 personas detenidas arbitrariamente, según datos de Foro Penal. Las familias de los detenidos postelectorales siguen viviendo un profundo drama. Deben trasladarse desde zonas remotas para intentar ver a sus seres queridos en los días de visita. Insisten en la revisión de todos los casos. Mis dos hijos se encuentran ahí sin cometer un delito. Ellos iban a Mercamar a hacer una compra para el negocio que tiene uno de mis hijos y bueno, y están como terroristas. Me duele mucho mis nietos que están en estado de depresión, no quieren comer, no quieren alimentarse y lo mismo están ellos allá adentro. Luisa Barrios es la madre de Luis Eduardo González, un albañil de 26 años y padre de 2 niñas. Lleva 6 meses detenido en la cárcel de Tocorón. Lo agarraron llegando a la casa. En el bolso de trabajo decían que llevaba piedras, que iba a la manifestación, cosa que era mentira, porque él lo que cargaba en su bolso era un otán de leguá, una piedra religiosa, para los que no saben qué es eso. Asegura que cada día que pasa la salud de su hijo se deteriora. Todas las personas que estaban ahí, la mayoría tenían fiebre. Mi hijo tenía ya 4 días con fiebre, la boca rota de la fiebre. El alimento tenía excesivamente picante, todos tenían la boca rota, el estómago mal. Habían unos que estaban evacuando con sangre de tanto picante que le están echando a la comida. Sobre las excarcelaciones que anunció la Fiscalía, aún los familiares no manejan un número preciso. Una nueva forma de tortura. Vaciar un frasco de picante en la comida de los detenidos para que reciban ahora la tortura interna. Como eso no deja marca, no marcas visibles, ¿no? Qué horror. Sobre eso versó, como tú bien sabes, Héctor, nuestro editorial de hoy, porque ha habido tanta noticia que si el tema de los migrantes, que si va a haber elecciones, que si son el 27 de abril, que si una cosa, que si la otra, que los presos políticos se convierten en una normalidad y no podemos permitir que se normalice esa situación. Es así, Carlos. También podemos hablar sobre los activistas políticos, porque si bien es cierto lo que acabamos de ver de las madres, también muchos de los activistas políticos ha sido por desaparición forzosa. Tenemos el caso de Jesús Vázquez, tenemos el caso de Freddy Superlano, que también cumplió 6 meses, y bueno, también todo lo que ha sido el equipo de María Corina Machado, que ha estado alrededor, cuya información ha sido muy restringida, inclusive a través de sus familiares, debido a que muchas veces hasta los hemos entrevistado para este programa, Carlos, y ha sido imposible sacar las entrevistas porque en algunas oportunidades hasta los mismos familiares han temido, y eso tenemos que decirlo acá, por el resguardo de sus familiares, y ha sido muy complicado la cobertura, sobre todo la de los activistas políticos, Carlos. No te imaginas lo que nos comentan sus familiares, de inclusive las torturas que vimos estos días, el caso de Baduel, y bueno, muy parecido también al parecer son algunos de estos activistas políticos, y como te indiqué, tenemos el caso de Freddy Superlano, que quizás también podemos compartir con ustedes, que resume todo lo que ha sido o lo que ha estado envuelto con todos estos activistas, Carlos.
Sí, creo que me informaba producción que se realizó una nota sobre Freddy Superlano. De hecho, ayer veíamos en las diferentes redes sociales que algunos de sus copartidarios y otras personas han colocado un resumen de lo que ha ocurrido desde que lo detuvieron. ¿Tenemos nota sobre eso? También, Adelante. Freddy Superlano cumple 6 meses detenido. Su familia no ha podido verlo y tampoco sus abogados. El dirigente de Voluntad Popular es acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Secuestro, porque yo sigo hablando de un secuestro. Hasta el momento nosotros no lo hemos visto, ni yo, muchísimo menos sus hijas ni su mamá. Tampoco le han autorizado el derecho a la defensa privada, al igual que él, a todo un grupo de políticos de alto peso, como dicen allí mismo, que los tienen aislados dentro del helicoide. Hay un gran sector, un gran número de presos postelectoral que ya tienen visita autorizada, pero sigue un grupo alrededor de 30 presos sin visita desde el día de la detención. Su defensa asegura que no ha podido atender el caso desde el pasado 30 de julio del año 2024 y que hasta la fecha Superlano no cuenta con sus abogados de confianza. No saben cómo está su integridad física. Apenas recién aprendido, el dirigente político Freddy Superlano solicitó mi servicio para que le pudiera asistir. Eso no ha sido posible hasta ahora. Estamos hablando de meses que no se le ha permitido de que un abogado se le pueda designar como su defensa privada. Peor aún es que su esposa no lo ha podido ver ni la primera vez. Es decir, su esposa no sabe en qué condiciones fue esa aprehensión, si de alguna manera fue vejado, maltratado, no sabemos. Y hoy, ¿cuántos meses se están cumpliendo? 6 meses de su detención y no sabemos nada de Superlano más allá de una comunicación informal que es a través de terceros. Freddy Superlano es uno de los 30 detenidos de los 1.600 presos políticos que hay en Venezuela actualmente, que se mantiene aislado en la sede del SEBIN en el helicoide. En esta misma situación, aparte de Freddy Superlano, también se encuentran Henry Alviares, Dignor Hernández, Rocío San Miguel y también Roland Carreño, acusados de delitos como terrorismo, asociación para delinquir y conspiración. Tampoco tienen acceso a sus abogados de confianza ni a sus familiares. Reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. Gracias, Luis Carlos. Como siempre, buen trabajo y además no solo recordar a Freddy, que como ustedes han señalado, tiene 6 meses de su detención, sino a Rocío, a Henry, a Dinora, a Javier Tarazona, a otros tantos que están encerrados única y exclusivamente porque al régimen le da la gana de catalogarlos de terroristas. Sí, Carlos, nosotros también quisimos consultar, Luis Carlos también nos dio una entrevista con Provea, porque todos estos tratos crueles, de una u otra forma, los ha documentado Provea durante todos estos tiempos y distintos sistemas políticos que ha vivido Venezuela. Entonces, de una u otra forma, nos está hablando de este momento político que se está viviendo y donde, bueno, hemos visto tantas desapariciones forzosas. Esto es lo que nos trae nuestro compañero Luis Carlos Parada a través de una entrevista en Provea. Así es, gracias por este contacto. Conversamos con el director de la organización no gubernamental Provea, Marino Alvarado, quien asegura que se mantiene el patrón de represión en Venezuela debido a que continúan las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en Venezuela. Para esta fecha del año 2025 indica que continúan violándose los derechos humanos contra los venezolanos. A continuación veamos sus declaraciones. Sí, fíjate, después de la represión que se inició el 28 de julio en la noche, en el contexto de las elecciones presidenciales, se afianzaron una serie de patrones represivos que ya venían existiendo y que continúan en el 2025. Puedo nombrar 5 patrones represivos. En primer lugar, toda persona detenida por motivos políticos en Venezuela sufre desaparición forzada. En segundo lugar, a toda persona con esas características se le imputan delitos de terrorismo. Es decir, ya el gobierno estableció como política de Estado aplicar a toda persona considerada disidente la ley antiterrorismo. En tercer lugar, imponer abogado público, con lo cual le niega la posibilidad a una persona detenida de poder designar a un abogado de confianza. En cuarto lugar, violaciones abiertas al debido proceso, porque ni el detenido ni sus familiares y tampoco un abogado de confianza tienen posibilidad de acceder a los expedientes con el cual se está procesando
a la persona. Y finalmente tenemos lo que es la estigmatización, sobre todo ahora con la ley Simón Bolívar, con el cual se pretende considerar a toda persona disidente, crítica al gobierno, como una persona que atenta contra las instituciones, que está colaborando con alguna potencia extranjera. Entonces, se ha configurado una política que muy bien definió la Comisión Interamericana como terrorismo de Estado. Y este terrorismo de Estado se expresa a través de esos patrones represivos y otros, pero esos son los que se han afianzado últimamente. Además, hay que agregar el hecho de que instituciones como la Defensoría del Pueblo no actúan para favorecer a la víctima, sino que con su silencio, con su complicidad, al final terminan poniéndose del lado de los victimarios, cuando el mandato de la Constitución es Defensoría del Pueblo, no de los que le violan los derechos humanos del pueblo. Por otra parte, Marino Alvarado asegura que tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público no están garantizando que se puedan respetar los derechos humanos de los ciudadanos y que también es otro patrón de represión que utiliza la administración de Nicolás Maduro en contra de la sociedad civil. Reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. Gracias, Luis Carlos, como siempre. Definitivamente, Héctor, no podemos dejar que el tema de los presos y perseguidos políticos sea tapado por otras noticias. Y es justamente lo que está buscando el régimen. El régimen incluso, si bien es cierto, no se ha aplicado la puerta giratoria, a quienes está escarcelando lo está haciendo muy low profile para evitar que el tema de los presos políticos esté en los titulares, y quiere que estén los titulares el Consejo Federal de Gobierno, la reunión con los alacranes y la posibilidad de una elección y de un cambio constitucional. Es así, Carlos, eso es lo que se llama principales titulares y bueno, ahorita una visibilización también que está haciendo la Fiscalía a todo este tema de los adolescentes y el bullying que de una otra forma también hace que otros temas pasen desapercibidos. Bien, estaremos bien pendientes de lo que ocurre este fin de semana. Por supuesto, va a seguir habiendo pronunciamientos de la dictadura y ahí estará el equipo de TVB Network en Caracas para llevar la información. Cuídate mucho y hasta nuestro próximo encuentro el lunes, mi querido Héctor. Porque sí, preparando y atento a todo lo que surge durante este fin de semana, Carlos. Muchísimas gracias, amigos. Héctor Luis Caldera, desde la capital de Venezuela, desde Caracas, con esta agenda informativa que, como ustedes se dieron cuenta, consona con lo que fue nuestro café caliente del día de hoy, que es el no olvidar a los presos políticos. Hacemos pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.